Después de que mi mujer y mi mejor amigo me asesinaran, hice cola en la oficina de registro del inframundo. El funcionario de Ultratumba me preguntó en qué familia quería reencarnar. Señalé en el espejo de la vida y la muerte a la pareja que estaba en pleno coito. Sonreí con sorna. En esa, quiero ser el fruto de su amor. El funcionario se quedó desconcertado. Con buena fe me aconsejó. Antes te arruinaron la vida. Tienes demasiado resentimiento. Reencarnar como su hijo probablemente afectará tu fortuna en la próxima vida. Sonreí con desdén y negué con la mano. No importa. En esta vida, volveré para ser una buena persona que devuelve el favor. Al segundo siguiente el mundo dio vueltas. Acompañado de un fuerte llanto, nací con la identidad de Yetian, el hijo de mis enemigos. La enfermera me limpió y con cuidado me llevó ante el hombre. Enhorabuena, señorita. Enhorabuena, señor Liu. Es un niño grande y fuerte. Qué llanto más potente. Yelong, mi mejor amigo, en ese momento estaba visiblemente emocionado. Extendió la mano hacia mí y su voz de papá al cargarme estaba llena de un temblor por haber cumplido su deseo. Pero, justo en el momento en que sus yemas de los dedos tocaron mi piel, sin previo aviso, estallé en el llanto más desgarrador de mi vida. Papá, ¿tú también te atreves? Menudo imbécil. Mi llanto fue tan agudo que atravesó la calidez de la sala de partos. La enfermera y el médico se asustaron. Yelong por el susto casi me tira al suelo. ¿Qué pasa? Hace un momento estaba todo bien. La enfermera rápidamente me cogió. En cuanto me alejé de los brazos de Yelong, mi llanto disminuyó al instante. En ese momento, desde la cama llegó la voz débil y suave de Liu Ruyan. Deja que lo coja yo. Al oírlo, la enfermera me llevó ante Liu Ruyan. Mirando esa cara que una vez amé hasta la médula, mi corazón estaba helado. Ella con cuidado me cogió en brazos. Dejé de llorar al instante. Busqué una postura cómoda y me dormí profundamente. Mi aspecto tranquilo y dócil no se parecía en nada al de antes. Al ver esto, Yelong frunció el ceño formando un chuan. Liu Ruyan en cambio sonrió. Besó mi frente, con los ojos llenos de resplandor maternal. Mira cuánto le gustó. En los días siguientes, cada vez que Yelong se acercaba a menos de un metro de mí, mi alarma se disparaba automáticamente. En cuanto extendía la mano para cogerme, yo agitaba frenéticamente brazos y piernas. En menos de un mes, la cara de Yelong estaba llena de arañazos nuevos sobre los viejos, y el rumor de que el pequeño de la familia Liu tenía una mala relación con su padre empezó a circular en secreto en los círculos de la alta sociedad. Una noche, Yelong volvió a tener la comisura del labio arañada por mí. Finalmente perdió los nervios, cerró la puerta, y frente a mi cuna gritó: ¿Qué quieres? ¿Eres un demonio? ¿Por qué solo te metes conmigo? Abrí mis grandes ojos, claros e inocentes, y lo miré fijamente. Sí, soy un demonio que ha venido a cobrarse tu vida. Al ver que no lloraba ni me alteraba, Yelong recuperó ligeramente la cordura. Respiró hondo, como intentando consolarse. Solo eres un bebé que no entiende nada. Con manos temblorosas, volvió a alargar la mano hacia mí, como si quisiera demostrar algo. Justo entonces, la puerta se abrió. Liu Ruyan entró con el biberón que acababa de preparar. Al ver a su marido con el rostro desencajado alargando la mano hacia su hijo, se abalanzó en un santiamén, protegiéndome con fuerza en su regazo. Yelong, ¿qué haces? Yelong se defendió desesperado. Yo no he hecho nada, solo quería cogerlo. Liu Ruyan me sostuvo y me calmó en voz baja. Y sin levantar la cabeza le dijo a Yelong: si no te gusta, aléjate de él. A partir de ahora, que se encargue la niñera Chang. Desde que Liu Ruyan le retiró verbalmente la custodia, la posición de Yelong en la familia se vino abajo. Pasó de ser un yerno de familia rica, lleno de ambición, a un cero a la izquierda. Liu Ruyan se volvió cada vez más fría con él. Mis abuelos maternos lo ignoraban olímpicamente. Solo en las reuniones familiares, donde se necesita mantener las apariencias, se le permitía sostenerme para aparentar una falsa imagen de padre e hijo felices. Y yo crecí hasta los 3 años rodeado del cariño de todos. Empecé a decir algunas palabras simples y mal articuladas, cada sílaba cuidadosamente calculada por mí. Delante de mis abuelos, era el nietecito más obediente y sensato. Delante de Liu Ruyan, era su tesoro que más la necesitaba. Delante de Yelong, yo era la pesadilla de la que no podía escapar. Cuando me daba el biberón, calculaba el momento en que se giraba y tiraba el biberón. Luego señalándolo lloraba con todas mis fuerzas gritando: ¡Quema! Cuando me leía un cuento, cuando iba por la mitad, de repente me asustaba y rompía a llorar, señalando a un lugar vacío detrás de él y chillando: fantasma. 1, 2 veces. Liu Ruyan aún le buscaba una explicación. A la tercera, su mirada cambió, de protectora a sospechosa, y luego a una impaciencia y aversión que no podía ocultar. Un día, Yelong acababa de terminar una videoconferencia cuando mi abuela entró con el rostro serio. Yelong, ven un momento. En el salón, Liu Ruyan y mi abuelo tenían expresiones graves. Yo señalaba una pequeña marca roja en mi muslo, llorando sin poder respirar. Mi abuela, señalando a Yelong, temblaba de ira. Otra vez has hecho de las tuyas. Solo te pedí que vigilaras al niño un momento. ¿Y así lo cuidas? Le has dejado un moratón en el muslo. Yelong, al ver la marca roja en mi pierna, se quedó de piedra, porque sabía que no era más que un golpe sin importancia que me había dado jugando. Pero a los ojos de todos, aquello se convirtió en la prueba irrefutable de que maltrataba a su propio hijo. Mamá, no fui yo. Yo no he sido. Angustiado miró a Liu Ruyan. Ruyan, tienes que creerme. ¿Cómo iban a hacerle daño a mi propio hijo? Liu Ruyan no lo miró. Solo bajó la cabeza y me consoló con dulzura. Tian, no llores. Mamá está aquí. Su indiferencia fue como un cuchillo, clavado en el corazón de Yelong. Él, fuera de sí, gritó: Liu Ruyan, dime algo. ¿Tú también crees que fui yo? ¿No confías en mí? Al oír esto, Liu Ruyan levantó la cabeza por fin. Su mirada era fría como el hielo. ¿En qué puedo confiar? Solo tiene 2 años. ¿Acaso va a mentir? Yelong, sé que has estado bajo mucha presión últimamente, pero no debes desquitarte con el niño. ¡No fui yo! Yelong, sin poder defenderse, tenía los ojos rojos de la frustración. Yo en ese momento estaba en brazos de Liu Ruyan, entre sollozos lastimeros, mirándolo fijamente con mis ojos claros y fríos. En mi mirada había una burla y un rencor sin disimulo. Al ver esto, Yelong se estremeció. Un pensamiento absurdo y escalofriante brotó por primera vez en su corazón. Este niño no es normal. Desde entonces ya no se acercaba a mí por iniciativa propia. Incluso me evitaba instintivamente. En su mirada, además de aversión, había un plus de miedo. Este hogar, que una vez consideró un atajo hacia la riqueza, se había convertido en una prisión. Pronto llegó el 600 cumpleaños de mi abuelo. El salón de banquetes estaba lleno de invitados, muy animado. Yo llevaba un elegante trajecito. Parecía un pequeño hombrecito en brazos de mi abuelo, recibiendo los halagos de todos. Yelong, con un traje a medida muy caro, copa en mano, paseaba entre los invitados con una sonrisa forzada. Pero yo sabía que estaba esperando una oportunidad para demostrar públicamente su amor de padre, para recuperar un poco de dignidad. Efectivamente, cuando llegó el momento de cortar la tarta, él, con un pequeño trozo de tarta, se acercó a mí con paso firme. Tian, mi amor, ven. Papá te da de comer. Lo había calculado. En un evento así, no le haría quedar mal, pero se equivocó. Llevaba demasiado tiempo esperando este momento. Me escurrí de los brazos de mi abuelo, y como si viera a un monstruo, retrocedí varios pasos. Mi carita expresaba miedo y rechazo. ¡No, no quiero! Grité con mi media lengua. Al ver esto, la sonrisa de Yelong se congeló. Los familiares de alrededor nos miraban con curiosidad. Él, nervioso, dio un paso adelante, intentando agarrarme la mano. Tian, pórtate bien, papá no quiere hacerte daño. Ahora. De repente levanté mi manita, y con todas mis fuerzas, la señalé a él, a su cara ligeramente distorsionada por la culpa. Y entonces chillé palabra por palabra: ¡malo pega! Todos se quedaron mirándome boquiabiertos, y luego miraron a Yelong, cuyo rostro había palidecido como un fantasma. ¿Qué ha dicho este niño? ¿He oído bien? Dios mío, Yelong siempre parece tan educado. ¿Será que pega al niño? Los cuchicheos llegaban como olas. Mis abuelos fueron los primeros en reaccionar. Me estrecharon en su regazo. Me acariciaron la espalda con cariño y dijeron: Tian, no tengas miedo. ¿Es por la pesadilla de anoche? Yelong se derrumbó por completo. ¡No fui yo, no! Gritó fuera de sí, señalándome con voz estridente y enloquecida. Este pequeño bastardo miente. No es un niño normal. ¡Es un demonio! Liu Ruyan montó en cólera.
¡Cállate! Se abalanzó y le dio una gran bofetada en la cara. ¿Te has vuelto loco? ¿Cómo se te ocurre decirle eso a un niño de 2 años? Yo, en brazos de mi abuelo, veía cómo esa pareja de perros se convertían en enemigos, y mi corazón se llenaba de una placentera satisfacción. Ese drama era cada vez mejor. El escándalo del banquete de cumpleaños fue la gota que colmó el vaso para Ye Long. Loco, maltratador, padre maldito por su propio hijo. Esas etiquetas se le pegaron como una lapa, haciendo que no pudiera levantar cabeza en la familia Liu, ni en toda la alta sociedad. Liu Ruyan lo esquivaba como a una serpiente. En cuanto llegaba a casa, se encerraba en su habitación. Prefería ver a un fantasma que verlo a él. Ese marido amoroso, completamente aislado, veía cómo su estado mental se deterioraba día a día. Ya no se atrevía a acercarse a mí por iniciativa propia, pero cada vez que me miraba, su mirada estaba cargada de rencor y recelo. Empezó a ejercer violencia pasiva conmigo, haciendo ruidos estridentes cuando yo dormía, derramando mis acuarelas cuando pintaba, incluso cuando no había nadie. Me miraba fijamente con sus ojos gélidos. Soporté todo en silencio, porque sabía que estaba acumulando odio, y yo esperaba la oportunidad de enviarlo directamente al infierno. Esa oportunidad era Liu Ruyan, el reloj escondido en el joyero. Ese reloj que Liu Ruyan le regaló a Ye Long después de que yo naciera, con las iniciales de los dos grabadas, el testimonio de su amor. Calculé la hora en que Liu Ruyan salía a hacerse la manicura. Me escabullí a su vestidor, saqué la elegante caja de terciopelo, y sin dudarlo un instante, lo estrellé contra el suelo con todas mis fuerzas. Con todas mis fuerzas. Tras un crujido, la esfera del reloj se hizo añicos. Un fragmento de cristal me hirió sin querer. El dolor fue tan intenso que casi no podía mantenerme en pie. Unté unas gotas de sangre en mi dinosaurio favorito, lo cogí, y con todas las pruebas encima, salí tambaleándome de la habitación. ¡Abuelos! Mi grito entre sollozos hizo que todos me miraran asustados. Allí estaba yo, con la ropa desaliñada, temblando, con un dinosaurio de juguete manchado de sangre en la mano. Al ver esto, mi abuela fue la primera en acudir. Me arrojé en sus brazos, llorando sin aliento, con las palabras que tanto había practicado. Construí la mentira perfecta. Papá malo, papá no quiere a mamá. Levanté el dinosaurio manchado de sangre, llorando hasta casi desmayarme. Ha roto las cosas de mamá. Finalmente mostré mi brazo herido. Me duele. Cada una de mis palabras fue como un martillazo en el corazón de todos los presentes. Ye Long, que acababa de salir de su estudio, se quedó petrificado. Miró la herida de mi brazo, luego sus propias manos vacías. Su mente era un blanco. No fui yo. Yo no. Su defensa ante tal cúmulo de pruebas sonaba patética. Mi abuelo temblaba de ira. ¡Bestia! ¿Cómo te atreves a hacerle esto a Tian Tian? En la familia Liu no tenemos sitio para un desalmado como tú. Liu Ruyan, que acababa de llegar a casa, también se quedó paralizada ante esta escena sangrienta. Me miró a mí, luego a Ye Long, que parecía un poseso, y el último vestigio de cariño conyugal en su mirada fue sustituido por el miedo y el asco. Cuando me llevaban al hospital, yo, apoyado en el hombro de mi abuelo, miré fríamente a Ye Long con el rostro ceniciento, y sin que nadie lo viera, formé unas palabras con los labios. ¡Muérete! Él lo entendió, me miró, y al fin emitió un grito de terror. Me hicieron 5 puntos en el brazo. Por eso mi abuelo me puso 2 guardaespaldas, turnándose 24 horas al día, con la única misión de asegurarse de que Ye Long no se acercara a mí, a menos de 3 metros. Ye Long fue arrestado en el dormitorio que compartía con Liu Ruyan. Oí que como un loco destrozaba cosas, y gritaba que yo era un demonio, que yo mismo me había hecho daño. Pero nadie le creyó. Un loco que solo sabe hacer daño a los niños. ¿Quién le va a creer? Pero yo sabía que aún no era suficiente. El arresto no era el final. Quería que desapareciera de esta casa, y de mi vida para siempre. Aquel día despisté a los guardaespaldas, y me acerqué sigilosamente a la puerta de su habitación. La puerta no estaba cerrada. Él estaba sentado en la alfombra, con el reloj que yo había roto delante. Abrí la puerta y entré. Al verme, se encogió en un rincón como un conejo asustado, con los ojos llenos de terror. ¿Qué quieres? Me acerqué a él, y con un tono que no se correspondía en absoluto con mi edad, le dije: he venido a recuperar lo que es mío. Me robaste a mi mujer, mi empresa, mi vida. Ahora voy a recuperarlo todo, una por una. En ese instante, la cordura de Ye Long se rompió por completo. Al fin confirmó que yo no era un niño normal. Yo era un espíritu vengativo que había vuelto a por él. Chilló y como un loco se abalanzó sobre mí. ¡Demonio, te mataré, demonio! En sus ojos enrojecidos brillaba el más primitivo instinto asesino. Me agarró del brazo y empezó a arrastrarme. No opuse resistencia, incluso colaboré, porque sabía que en 10 segundos mi abuelo saldría del estudio para bajar a tomar su té de la tarde, como cada día. ¡Muérete, pequeño bastardo! Ye Long ya estaba completamente loco. Me arrastró hasta el hueco de la escalera. Levantó la mano bien alto. ¡Ahora! Oí el leve chirrido de la puerta del estudio al abrirse. Justo en el momento en que la bofetada de Ye Long iba a caer, con todas mis fuerzas, solté el grito más desgarrador: ¡papá, no me empujes! Y entonces me solté de su mano y rodé escaleras abajo, hacia esos fríos y duros peldaños. Caí pesadamente en el suelo de la primera planta. El dolor me inundó como un tsunami, pero aún así, con mis últimas fuerzas, levanté la cabeza. Vi a mi abuelo en el rellano del segundo piso, con el rostro pálido. Él había visto la mano de Ye Long, levantada, que no había tenido tiempo de bajar. Yo, encontrando sus ojos llenos de ira, levanté la mano derecha y señalé al hombre arriba, completamente petrificado. Abuelo, papá me quiere matar. En cuanto terminé de hablar, perdí el conocimiento. Estuve en coma en el hospital un día entero. Cuando desperté, llevaba un grueso yeso en el brazo izquierdo. En el informe ponía fractura de cúbito en el brazo izquierdo, con múltiples contusiones graves en tejidos blandos. Mi abuela me abrazaba y lloraba desconsoladamente. Mi abuelo, de pie junto a la ventana, desprendía un aura de tormenta inminente. Por los sollozos entrecortados de mi abuela, fui reconstruyendo lo que había pasado tras mi desmayo. La ambulancia y el abogado particular de la familia Liu llegaron a la vez a la villa de los Liu. Ye Long fue reducido por los guardaespaldas y encerrado en el sótano. Él, como un loco, gritaba que yo era un demonio, que todo era un plan mío, pero mi hueso roto y mi mudez eran la prueba irrefutable de sus crímenes. 2 días después, salí del hospital. Mi abuelo, en persona, me llevó en silla de ruedas al salón de la casa de los Liu. En el salón, todos los familiares de los Liu y el asesor legal de la familia estaban con expresiones serias. Ye Long, traído por los guardaespaldas, fue arrojado al centro del salón como un perro muerto. Liu Ruyan. La voz de mi abuelo era gélida. Liu Ruyan se estremeció, bajó la cabeza y dio un paso al frente. El abogado puso un documento y un bolígrafo delante de ella. Esto es el acuerdo de divorcio. Firma lo que se vaya sin nada. Si no, tú te vas con él de esta casa. Al oír esto, la cara de Liu Ruyan pasó del blanco al rojo y luego al morado. Miró a Ye Long en el suelo, demacrado, y luego a mí, lastimoso en mi silla de ruedas. En solo medio segundo, cogió el bolígrafo y firmó rápidamente su nombre. Ye Long fue arrastrado sin contemplaciones por los guardaespaldas. En ningún momento, Liu Ruyan volvió a mirarlo. Desde que echaron a Ye Long, el abuelo se volvió hacia Liu Ruyan y le dijo algo que la dejó destrozada. Y ahora otro documento. El 20% de las acciones del grupo Liu que están a mi nombre pasarán inmediatamente a nombre de Tian Tian. El abuelo se acercó a mí, me acarició la cabeza y dijo: a partir de hoy, Ye Tian cambiará su apellido a Liu. Es el único heredero de la familia Liu. Al oír esto, una sonrisa se dibujó en mis labios. Una sonrisa que nadie notó. Miré a Liu Ruyan. Mamá, ahora te toca a ti. Desde que echaron a Ye Long, mi brazo izquierdo tardó 1 año en recuperarse. Incluso después de sanar, cada día lluvioso me agarraba el brazo y decía que me dolía, para recordar a todos en la familia Liu lo que me debían. Alimentado por esa culpa, crecí hasta los 12 años. Mi madre, Liu Ruyan, se había convertido en mi niñera de lujo. Su vida giraba completamente en torno a mí. Pero una mujer aún atractiva y en la flor de la vida, atrapada en esa existencia, acabaría buscando consuelo fuera. Pronto, empecé a oler en ella un aroma a colonia masculina desconocida. Sin el más mínimo esfuerzo, con el ordenador último modelo que me había regalado mi abuelo, entré en su móvil. El hombre se llamaba Shang Wei, un joven y atractivo universitario. Liu Ruyan le había alquilado un lujoso apartamento. Le regalaba relojes de marca, era muy generosa. Al verlo sonreí. Liu Ruyan, tu perdición será tu propio corazón. No fui a contárselo a mis abuelos. Eso habría sido demasiado
demasiado fácil para ella. Elegí una noche en la que ella acababa de volver de estar con Sang Wei, con el mejor humor. Entré en su habitación con un vaso de leche. Liu Ruyan dejó el móvil inmediatamente y abrió los brazos. Tian, ¿qué pasa? ¿Aún no te has acostado? No me acerqué. Me quedé donde estaba con la cabeza baja y pregunté en voz baja. Mamá, ¿crees que soy una carga para ti? ¿Qué tontería dices? Liu Ruyan cambió de expresión al oírlo. ¿Por qué piensas eso? Levanté la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. Pero te he visto con ese tío. ¿Me vas a buscar un nuevo papá? ¿Es que Tian no es lo suficientemente bueno? Decía esto mientras las lágrimas caían. Liu Ruyan se asustó de verdad. Corrió hacia mí y me abrazó, explicándose atropelladamente. No, mamá solo ha conocido a un amigo nuevo. Mamá nunca te dejará. ¿De verdad? Levanté mi cara bañada en lágrimas. ¿De verdad? Ella lo juró por los cielos. Al verla tan nerviosa, supe que había llegado el momento. Dejé de llorar y con una madurez impropia de mi edad, me preocupé por ella. Mamá, no tengas miedo. Sé que a veces te sientes sola. Con tal de que tú estés feliz, a mí me basta. Al oír esto, Liu Ruyan se quedó de piedra. Esperaba que yo montara un escándalo, pero no esta comprensión. Soy yo sé. Y con toda mi capacidad interpretativa, le asesté el golpe final. Mamá, no se lo digas a los abuelos. Agarré su ropa y bajé la voz. Se enfadarían contigo. Yo guardaré el secreto. Lo prometemos, ¿vale? Diciendo esto, extendí mi meñique. Liu Ruyan me miró y sus ojos se enrojecieron lentamente. Emoción, culpa y un alivio por haber escapado de un peligro llenaban su mirada. Ella creía que de verdad me preocupaba por ella. Temblando, enganchó su meñique al mío. Tian, eres mi pequeño tesoro. Sollozando, me abrazó con fuerza. Entonces, saqué una tarjeta de crédito del bolsillo. Era la que me había dado mi abuelo, sin límite de gasto. Mamá, toma. Se la puse en la mano. Con esto, cómprale un coche a ese tío. Si él es feliz, tú sonreirás más. En ese momento, las defensas de Liu Ruyan se derrumbaron por completo. Me abrazó y lloró como una niña, diciendo sin parar que yo era su ángel, su única salvación en esta vida. La dejé abrazarme, con la sonrisa más inocente y pura en mi cara, mientras por dentro sonreía con sorna. No llores. Cuando yo mismo te envíe al infierno, tendrás tiempo de sobra para agradecérselo a tu buen hijo. Así, con mi ayuda y mi silencio, la relación entre Liu Ruyan y Sang Wei se volvió cada vez más apasionada. Liu Ruyan creía ingenuamente que yo, su hijo, era su único aliado y salvación. Incluso empezó a fantasmear sobre el futuro conmigo, diciendo que cuando yo fuera mayor, se iría a vivir al extranjero con Sang Wei y no volvería a preocuparse por los problemas de la familia Liu. Yo escuchaba sus hermosas fantasías y esbozaba una sonrisa de inocente expectación, mientras por dentro solo había un frío deseo de matar. Liu Ruyan, cuando me mataste, ¿acaso pensaste en darme un futuro? Mientras, con el dinero de mi abuelo, financiaba generosamente su historia de amor. Con otro móvil contactaba en secreto con Sang Wei. Sabía que él era solo un estudiante universitario de origen humilde. Sabía que ansiaba un estatus, que ansiaba escalar en la alta sociedad, y también sabía que en el fondo era un hombre codicioso y estúpido, usando una identidad anónima, haciéndome pasar por su mejor amiga. Empecé a inculcarle una idea. Liu Ruyan te quiere con locura, pero está atada por su familia. No se atreve a hacer pública vuestra relación. Está esperando que des un paso valiente. ¿Por qué crees que te gasta tanto dinero? Le decía en mis mensajes con dulzura. Te está poniendo a prueba y también te está compensando. Quiere que actúes como un hombre, que le des un futuro legítimo. La ambición de Sang Wei se encendió fácilmente. ¿Qué debo hacer?, preguntó ansioso. Le señalé el camino. La gala anual del grupo Liu es la semana que viene. Es el evento más importante de la familia Liu. Todos los directivos y la flor innata de la sociedad estarán allí. Pídele matrimonio delante de todos. Obliga a que las cosas sigan su curso. Ella te quiere tanto que en esa situación, por ti se enfrentará a toda su familia, para que se volviera completamente loco. Incluso le transfería anónimamente una gran suma de dinero de mi paga. Esto es una sorpresa que Liu Ruyan me pidió que te diera en secreto. Un fondo para vuestro futuro. Dijo que cuando todo esté hecho, la mitad de la fortuna de los Liu será tuya. Al ver la larga ristra de ceros en la cuenta, Sang Wei perdió por completo la cabeza. Estaba eternamente agradecido a esa amiga que nunca había visto y juró que le daría a Liu Ruyan una sorpresa mayúscula. La noche de la gala anual del grupo Liu, yo estaba al lado de Liu Ruyan, recibiendo las felicitaciones de todos. Liu Ruyan, copa en mano, no paraba de presentarme a los socios como el futuro heredero de la familia Liu. Pero justo cuando mi abuelo subió al escenario a dar un discurso y el ambiente de la fiesta alcanzaba su punto álgido, toqué mi móvil. Envié el último mensaje a Sang Wei. Ahora ve, tu reina te espera. Luego levanté la vista y miré a mi madre, radiante en el escenario, y esbocé una sonrisa perfecta. Mamá, el drama que he preparado para ti está a punto de empezar. La voz de mi abuelo resonaba en el salón de banquetes, cuando, de repente, las puertas del salón se abrieron de par en par desde fuera. Un joven trajeado, con un gran ramo de rosas en la mano, irrumpió esquivando a los guardias de seguridad. Todas las miradas se volvieron hacia él. Ruyan, he venido a casarme contigo. Yang Wei, ignorando a todos, se precipitó hacia Liu Ruyan y se arrodilló. Levantó el anillo de compromiso. Sé que estabas esperando que diera un paso valiente. Hoy, delante de todos, quiero decirle al mundo entero que te quiero. Dejemos de escondernos. ¿Te casas conmigo? En ese momento, la mente de Liu Ruyan era un blanco. Miró a ese loco que tenía delante, con los labios temblorosos. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué tonterías? Seguridad, echadlo de aquí. Yang Wei se quedó atónito. Ruyan, ¿qué te pasa? Soy yo. Dijiste que si yo daba el paso, tú vendrías conmigo. Me compraste un coche. Me transferiste 5 millones para nuestro futuro. ¿Lo has olvidado? Al oír esto, se oyó un murmullo de asombro entre los invitados. La cara de mi abuelo era un pozo de oscuridad. Yo, viendo este drama que yo mismo había orquestado, supe que era el momento de que la víctima perfecta hiciera su aparición. Salí corriendo de entre la multitud, corriendo y gritando con voz entrecortada y desconcertada. Mamá, ¿qué te pasa? ¿Quién es este señor? Que se vaya. Corrí hacia Liu Ruyan y abriendo mis débiles brazos, la protegí con fiereza a mis espaldas. Con una mirada llena de rabia y dolor, miré a Sang Wei. ¡Tú malo! ¿Por qué vienes a engañar a mi mamá? El dinero que te ha dado es mío. Yo le pedí que te comprara un coche, solo para que ella fuera un poco más feliz. ¿Por qué le haces esto? Mi llanto y mis gritos transformaron a Liu Ruyan, de una mujer rica que mantenía a un amante, en una pobre víctima engañada por su hijo y su amante. Pero eso solo la hundiría más. Sang Wei se quedó de piedra. ¿Qué dices? ¿Que el dinero era tuyo? Me miró incrédulo. Y luego a Liu Ruyan. Ruyan, ¿qué está pasando? Liu Ruyan ya estaba completamente derrumbada. Con la cara tapada solo podía llorar sin poder decir nada. En ese momento yo, con precisión, hice que mi vieja herida se resintiera. Me agarré el brazo izquierdo, el que una vez había estado roto, y solté un quejido de dolor. Luego, aterrorizado, me dejé caer al suelo y estallé en un llanto desgarrador. Abuelo, tengo mucho miedo. Me duele otra vez el brazo. Mi llanto fue la gota que colmó el vaso. Mi abuelo ya no pudo contenerse. Bajó del escenario y con su bastón golpeó con fuerza a Sang Wei, que seguía atónito. Que alguien saque a este estafador de aquí y llame a la policía. Luego, sin mirar siquiera a Liu Ruyan, que seguía en el suelo, se acercó a mí, me cogió con cuidado en brazos y dijo: Tian, no tengas miedo. El abuelo está aquí. Pasó junto a Liu Ruyan, abatida, y le dijo con frialdad: Liu Ruyan. Ella nos vio alejarnos, y al fin lanzó un grito desesperado. Sabía que esta vez, de verdad, lo había perdido todo. Esa misma noche, en la mansión de los Liu, mi abuelo dictó la sentencia final. A partir de hoy ya no eres la vicepresidenta del grupo Liu. Todas tus tarjetas serán bloqueadas. No puedes seguir viviendo en esta casa. El mayordomo te buscará un pequeño apartamento en las afueras. Miró a su única hija, sin una pizca de emoción en sus ojos. Que te vaya bien. Abandonada por su familia, Liu Ruyan, de la noche a la mañana, cayó del cielo al infierno. Se instaló en ese pequeño y lúgubre apartamento de las afueras. Le quitaron los coches de lujo, los bolsos de marca, las joyas, sin el aura de la señorita de la familia Liu. Aquellos amigos que siempre la adulaban la esquivaban. Una mujer acostumbrada a derrochar, pronto se vio en la tesitura de no poder pagar ni la luz ni el agua. En su desesperación, pensó en una persona, aquel a quien yo también había destruido, que ahora como una rata,
Vivía en los sórdidos callejones de la ciudad, Yelong. Lo encontró en un sórdido casino clandestino. Yelong ya no era el hombre ambicioso de antaño, apestaba a alcohol y tabaco. Y en ese momento, unos tipos lo estaban moliendo a palos por hacer trampas. Liu Ruyan usó el poco dinero que le quedaba para sacarlo de allí. Dos almas abandonadas por el mundo. En un callejón inmundo se miraron. En sus ojos solo quedaba el mismo rencor y la misma rabia. Todo es culpa de ese pequeño bastardo. Yelong escupió un gargajo de sangre, con la voz ronca. Liu Ruyan, ¿te vas a quedar de brazos cruzados? Ese demonio nos ha quitado todo. Liu Ruyan apretó los puños con fuerza. No, claro que no. No me quedaré de brazos cruzados. Y entonces, una idea descabellada brilló al mismo tiempo en los ojos de ambos. Su única y última tabla de salvación era su hijo, el único heredero de la familia Liu. Yo ya había previsto su llegada al límite. A propósito, hice que los guardaespaldas bajaran la guardia. Cada día, al salir de clase, les pedía quedarme solo 10 minutos más en la librería de la puerta del colegio. Al tercer día, la furgoneta destartalada apareció como era de esperar. No opuse resistencia, ni siquiera pedí auxilio. Me dejé llevar por ellos con tranquilidad, como si acudiera a una cita largamente esperada. El coche se detuvo en un edificio abandonado a medio construir. Liu Ruyan sacó el móvil y llamó a mi abuelo. Su voz temblaba de emoción. Papá, tengo a Tian Tian. Prepárame 1000 millones, o me mataré con él. Dicho esto, colgó. Mirándome a mí, atado a la silla, su mirada era compleja. Yo, sentado en la silla, no mostraba ni una pizca de miedo. Al contrario, ladeé la cabeza y pregunté con inocencia: Mamá, ¿estamos jugando a un juego? Me volví hacia Yelong. Sonreí y dije: ¿Cómo aquella vez que os cargasteis a un tal Wang Teng? Los dos se quedaron rígidos. ¿Cómo es que lo sabes? Liu Ruyan me miró aterrorizada, como si viera a un monstruo. Porque lo vi. Me eché a reír, una risita ahogada. Me señalé los ojos. Siempre os he estado mirando. Las defensas mentales de Liu Ruyan y Yelong se derrumbaron por completo. Liu Ruyan fue la primera en gritar. Señaló a Yelong. Yo no tuve nada que ver. Fue él. Él fue quien lo tramó todo. Dijo que si Wang Teng desaparecía, podríamos estar juntos para siempre. Y fue él quien buscó a los sicarios. ¡Mientes! Yelong también rugió, con el rostro desencajado. ¿Quién fue la que me dijo al oído que Wang Teng era un inútil? ¿Que no te merecía? ¿Quién fue la que me robó su agenda? Liu Ruyan, eres una víbora. Mucho peor que yo. No es verdad. Fue él. Él tuvo un accidente. Tú misma le pusiste somníferos en su café favorito. ¿Lo has olvidado? Para eludir responsabilidades. Delante de mí, se apresuraron a gritar todos sus crímenes, intentando echarse la culpa el uno al otro. Yo, mientras tanto, aproveché para activar en mi pecho el interruptor de la diminuta grabadora que llevaba. Gracias por confesar. Ahora ya podéis iros al infierno tranquilos. Mientras ellos se despedazaban, a punto de llegar a las manos, en el exterior del edificio abandonado se oyeron las sirenas de la policía, acercándose. En el momento en que activé la grabadora, también se activó el sistema de geolocalización de emergencia del colgante que llevaba. En menos de 10 minutos, un grupo de policías armados hasta los dientes cayó del cielo y redujo a Liu Ruyan y Yelong, ya mentalmente destruidos, contra el suelo. A mí, un fornido agente me cogió en brazos. Pequeño, no tengas miedo. Ya ha pasado todo. Escondí la cara en su pecho, temblando por todas partes. En la comisaría había mis abuelos angustiados. Me abalancé sobre ellos y rompí a llorar. Luego, como si acabara de darme cuenta, saqué el colgante del bolsillo. Abuelo, papá y mamá han dicho muchas cosas horribles. Sollozando, les tendí la grabadora. Tenía miedo y apreté esto. Pruebas irrefutables. Secuestro, asesinato, varios delitos. Mis propios padres, esa pareja de perros que una vez me arrebató todo, fueron condenados a cadena perpetua. Años después, en la fiesta de mi mayoría de edad, mi abuelo me entregó oficialmente el puesto de presidente del Grupo Liu. Bajo mi dirección, el valor del Grupo Liu se triplicó, más brillante que nunca, y yo me convertí en el hombre de negocios más joven y legendario de todo el mundo empresarial. Al día siguiente de asumir oficialmente el control de la empresa, cancelé todas mis reuniones, cogí el coche y me dirigí solo a la prisión de máxima seguridad de las afueras. En la sala de visitas especial, a través del grueso cristal antibalas, vi a mis padres de esta vida. El pelo de Yelong se había vuelto casi blanco. Liu Ruyan había envejecido de forma terrible. Al verme, un destello de luz brilló al mismo tiempo en sus turbios ojos. Tian Tian, ¿has venido a vernos? Yelong fue el primero en hablar. Emocionado pegó la cara al cristal. Papá lo siente. Papá te ha fallado. ¿Podrías hablar con tu abuelo? Para que papá pueda salir pronto. Liu Ruyan también se echó a llorar, golpeando el cristal con fuerza. Tian Tian, mamá te ha echado tanto de menos. ¿Me perdonas? Mamá estaba ciega, no veía nada. Ellos aún soñaban con resurgir de sus cenizas. Yo los miré en silencio. Esperé a que lloraran lo suficiente, a que terminaran su actuación, y entonces esbocé una sonrisa. ¿Recuerdas la cicatriz que tienes en el hombro derecho? De pequeño me mordió un perro salvaje por salvarte a ti. Al oír esto, el llanto de Yelong cesó de golpe. Se quedó paralizado, mirándome sin comprender. Me volví hacia Liu Ruyan, sin cambiar mi sonrisa. Mamá, ¿y tú te acuerdas del primer regalo que te hizo Wang Teng? Era un plano de una casa que dibujó él mismo. Decía que sería vuestro futuro hogar. Luego tú usaste ese plano para encender un cigarro. La expresión de Liu Ruyan se congeló. Me miró, y en sus ojos comenzó a aparecer el terror. Yo, a través del cristal, con un tono suave, dije: con todo su empeño, matasteis a Wang Teng. Os quedasteis con todo lo que era suyo. Y luego, llenos de alegría, recibisteis el fruto de vuestro amor. Lo criasteis. Y visteis cómo, paso a paso, os enviaba al infierno con sus propias manos. Me puse de pie, mirándolos desde arriba, observando esas dos caras ya sin color al otro lado del cristal. Lentamente revelé el misterio final. ¡Qué pena! Yo soy Wang Teng. Vi cómo las pupilas de Yelong se dilataban al máximo, y Liu Ruyan, con los ojos clavados en mí, con los músculos de la cara temblándole como locos. Unos segundos después estalló en una risa enloquecida. Ya no volví a mirarlos. Me giré, empujé la pesada puerta de hierro y salí. Wang Teng ha muerto. El que vive es Liu Tian. El cielo es grande y el mar ancho, y yo vuelo libre.